La compró sin pensar, pero al descubrirla, su mundo jamás volvió a ser el mismo. Cuando Ezequiel Montoya puso la firma en el pergamino, apenas miró la fila de letras que asentaba la deuda. El acto tenía para él la cadencia de una costumbre: firmar, ordenar, cerrar. La hacienda necesitaba la gravedad de hombres con nombre y apellidos. El molino debía seguir girando, los jornales pagarse y la hacienda mantenerse a flote. Su mano trazó la rúbrica bajo la mirada seca del notario, y por detrás, el padre, un hombre con las facciones cinceladas por la ley de su apellido, asintió como quien sella una cuenta. No hubo ceremonia de bodas, ni promesa dicha al oído. Hubo, en cambio, el intercambio frío de bienes sobre la mesa: polvo, moneda, 2 folios y la vida de una joven que llegaba envuelta en otro polvo, el del camino. Leona Carrasco no fue objeto de consulta ni de murmullo decoroso. Vino en un carretero silencioso, con la mirada fija, los labios sellados por la necesidad y la cabeza cubierta con un velo fino que el viento levantó apenas la puerta principal de la casa se cerró tras ella. Fue ese movimiento, ese instante en que el velo se alzó como un velo de humo, el que detuvo el reloj de Ezequiel. Sus ojos chocaron por primera vez. No era una mirada de súplica ni una de sumisión, era más bien una mirada que había aprendido a medir la indignación y la supervivencia con la misma regla. Leona tenía 22 años. Su rostro, aunque marcado por noches de inquietud, conservaba una altivez callada. Los ojos negros le eran mudos mensajeros. Decían lo que la boca no podía. En ellos Ezequiel vio, por primera vez en muchos años, un mundo que no obedecía a sus mapas. La casa, enorme y silenciosa, respiraba olor a cueros, a harina y a leña que no terminaba de apagarse. Era un organismo que funcionaba como reloj de sol, preciso, implacable, gobernado por una costumbre paternal que lo había convertido en su regente sin necesidad de pedir permiso. Ezequiel, viudo desde hacía años, había aprendido a ser la medida de todo dentro de aquellos muros. La soledad no le había hecho misericordia, le había enseñado a erigir paredes. Por eso, aquel par de ojos que no lo disminuían ni lo quebraban, que se mantenían firmes frente a su autoridad, le perturbó más de lo que estuvo dispuesto a admitir. Brígida, la administradora, estaba en la cocina cuando la carreta llegó. Tenía las manos siempre ocupadas en la harina, las sienes abultadas por los esfuerzos y una lengua afilada dispuesta a dar forma a la norma. Para ella, la presencia de Leona era una mancha, un error de los de abajo que la hacienda debía absorber sin ruido. Miró a la joven con la dureza de quien ha visto demasiados destinos baratos cruzar su fogón. Aquí no se traen cuerpos para exotismo, pensó, aunque por fuera solo hubo un ceño que le dejó claro a Leona su lugar. En los primeros días, Leona trabajó sin alaraca, barría el patio, recogía pajas, raspaba la madera de los corrales, cocía pan en la hornilla de la cocina. Hacía lo que se le pedía con manos que no buscaban hacerse grandes, sino simplemente mantener la dignidad de no pedir. Sus movimientos eran precisos y contenidos, como quien evita llamar una atención que podría convertirse en abuso. Muchos le dieron la espalda, los peones murmuraban al pasar, las mujeres de la casa la miraban con recelo, y Brígida hablaba de ella con la doblez de quien custodia el honor de una casa y teme por su propio lugar. Ezequiel la observaba desde lejos, al principio con la distancia que impone el deber. Revisando papeles, estando en el despacho, firmando talonarios, mandando al capataz con órdenes. Pero sus ojos volvían inesperadamente hacia la cocina, hacia la faja de su espalda cuando se agachaba a limpiar o a la manera en que recogía la olla sin apuro. No era curiosidad frívola, era una intranquilidad que nacía en el centro del estómago, en un sitio en que no le gustaba reconocerse vulnerable. Leona no buscó compasión, no la necesitaba. Lo que buscó, desde el primer día, fue un lugar para ejercer su voluntad, una palabra propia, una tarea hecha a su ritmo, que le permitiera sostener la propia mirada ante el viento. A veces, cuando el mediodía caía pesado y los hombres dormían la siesta con el sombrero sobre la nariz, Leona se sentaba en el brocal del pozo y miraba la llanura. Desde allí, sus pensamientos se estiraban hasta los límites de la hacienda y más allá, donde su familia, donde Benjamín, esperaba quizá que ella soportara aquello como pago a su culpa,
Su hermano la había dejado ir en un gesto que mezclaba orgullo y desesperación. Había firmado por necesidad, creyendo que con ello protegería a los demás. La idea de que sus manos hubieran contribuido a su entrega pesó sobre Leona como un hierro, pero no la doblegó. Ezequiel comenzó a notar las pequeñas cosas que desarmaban su estrategia de control. Una tarde, encontró en el cuarto de visitas, esa estancia que había sido la ofrenda de su difunta esposa y nunca se había vuelto del todo suya, un trapo con hilo. Leona había remendado una cortina que Brígida había dado por perdida. El gesto fue minúsculo, pero en la casa todo acto se magnifica. Ezequiel sintió, de pronto, la conciencia punzante de un desapego hacia la sutil belleza de lo doméstico, de lo humano. Pensó en su mujer y en cómo los hábitos de quien ama llenan rincones que luego son difíciles de limpiar. No le fue fácil a Ezequiel aceptar que su mundo, tan ordenado, empezaba a entrar en contacto con una resistencia que no obedecía su estatus. Vivía con la idea de que las cosas se corregían con mando y con dinero, pero frente a Leona, esas herramientas parecían inútiles. Ella no era moneda ni corrección, era, de algún modo, una pregunta. El trato en la hacienda trajo consigo murmullos. Los criados miraban a Leona como quien vigila una grieta en el muro de la casa. No sabía si el agrietamiento daría a un desmorone o a una respuesta inesperada. A veces, después de la puesta de sol, algunos hombres se detenían en la plaza del pueblo a hablar de la situación de la mujer comprada. Otros, con menos templanza, cuchicheaban que el señor Montoya había actuado por conveniencia, que cualquier cosa en la casa tenía nombre y precio. Para Leona, el rumor era como un polvo que no termina de depositarse, pesado, áspero, pegajoso. Dentro de esa atmósfera, hubo días de calma aparente. Ezequiel recorría la hacienda a caballo y ella trabajaba en la sombra de los graneros. La vida seguía, pero la calma estaba siempre a la espera de un viento que la deshiciera. En la noche, cuando la casa descansaba, Ezequiel escuchaba pasos en los corredores. Eran los silencios que dejaba la ausencia de una mujer que lo había acompañado durante años. Pensaba en los retratos que colgaban en paredes que ya no eran suyas. Imágenes de sonrisas que habían sido reclamo de otra época, de promesas cumplidas o incumplidas. Fueron esos retratos y la nueva mirada frente a él lo que comenzó a hacerle agujeros a su indiferencia. Brígida era el espejo inclemente de la posición de Leona. En el comedor, con la mesa puesta, se permitía frases que pretendían normalizar el desprecio. No se te ocurra invadir la plaza de la casa. Aquí hay distinciones, decía a quien quisiera oírla. Era la guardiana de las costumbres, y en su boca la palabra propiedad se mezclaba con la palabra honor. Frente a esa vigilancia, Leona se mantenía recia. Una vez, cuando Brígida intentó imponerle un vestido que ella debía usar para una cena, Leona lo rechazó con gentileza. «No tengo deseos de disfrazarme», dijo, y la frase, simple, hirió más que cualquier afrenta. Ezequiel, testigo de ese intercambio, sintió la presión de su propia palabra. Había un contrato firmado, había una ley de la casa, pero también había una verdad íntima que lo tocaba y que no podía negar. La injusticia de la transacción, más que reposar en sus hombros, explotaba dentro de los suyos. Su padre, hombre de pacto y riquezas, había urdido la operación con la misma calma que se recomienda para comprar semillas. Sin mirar la semilla, mirando solo su peso. Ezequiel había ejercido su firma, pero la semilla que aquel gesto incorporó a su vida no era una mera cifra, era una presencia que tiraría de las fibras de su conciencia. Los primeros diálogos entre Leona y Ezequiel fueron breves, puntuales, como si ambos supieran que las palabras solo sirven si no desbordan. En el patio, una tarde, cuando el sol clavaba sus puntas y el ganado buscaba sombra, Leona se inclinó ante una mesa para atar sacos de grano. Ezequiel pasó, sin detenerse, y dijo al pasar: «Hoy no te dejaré cargar tanto». Fue una frase simple, contenía la autoridad de quien manda y la duda de quien no sabe si está mitigando un agravio o rehaciéndolo con un gesto paternalista. «No he venido a reducirme a su benevolencia», respondió ella con voz tan baja que apenas llegó a él. «Si va a darme cuidado, que sea porque yo lo pedí o porque lo merezco, no porque su conciencia necesite dormirse». La respuesta lo atravesó como brisa fría.
Había en ella una dignidad que no se humillaba en busca de gracia. Ezequiel tuvo ganas de replicar que no se trataba de eso, que los gestos de atención no serían moneda de su conciencia, pero en la boca de su frase apenas pudo formarse un deseo, que Leona no lo viera como el verdugo de su destino, y al mismo tiempo la certeza de que su posición lo obligaba a reparar. El capataz, Severiano, era un hombre que conocía la llanura y los vientos del lugar. Su lealtad iba más allá de la servidumbre y tenía en ella un componente de respeto por el trabajo honrado. Observaba a Leona con la curiosidad de quien reconoce experiencia en manos jóvenes y, en privado, cuidaba que nadie cruzase la línea del desprecio hasta la humillación. A veces, en la cuadra, le decía a Ezequiel en voz baja: «Tiene la espalda de quien sabe cargar. No la haga cargar de más». Ezequiel, al principio, escuchaba como quien recibe un dato más para su administración, pero la advertencia de Severiano, repetida en la noche con la insistencia de las lluvias, fue calando en él. El pueblo, por su parte, reaccionaba con la mezquindad propia de las costumbres que se rompen. Algunos enviaban cabezas agachadas, otros cuchicheaban. Había voces que condenaban, reservando la condena para quien era vendido y para quien compró. En la tienda, la tendera dejaba de enviar encargos a la casa de Leona. En la iglesia, el padre hablaba en sermones de la virtud de las mujeres y del orden de las cosas, sin mencionar nombres. La casa de Ezequiel, que antes era centro de cierta autoridad respetada, se convirtió en foco de miradas fijas. Y las miradas atraviesan como flechas. Dejan sensible al que mira, al que recibe y al que sin intención provocó el fuego. Ezequiel, sin embargo, no mostró en público la inquietud que bullía por dentro. Gobernó la hacienda con la misma mano, mantuvo los pagos, reparó los cercos, y en el despacho siguió organizando la vida de la casa. Su secreto no era que sintiera culpa, era que, por primera vez, enfrentaba la necesidad de transformar la culpa en actos. Algo en él comenzaba a renunciar a la comodidad del poder. Esa renuncia no fue dramática ni ruidosa, fue un movimiento pequeño, casi imperceptible, como el de alguien que alza una taza para comprobar la temperatura del té y al instante la deja reposar porque teme quemarse. Las noches traían conversaciones que ninguno quería pronunciar a plena luz. En una de esas tardes, después de que los criados se hubieron ido a descansar y la luna asomara apenas su filo entre las nubes, Ezequiel recorrió los pasillos de la casa. La encontró en la cocina, sentada sobre un cajón, con las manos pegadas por la harina. La cocina olía a pan y a silencio. Él se quedó en la puerta como un visitante inesperado. ¿Tienes frío?, preguntó. Leona levantó la vista sin asombro. No es el frío lo que me importa, respondió. Es saber dónde termina mi voluntad y empieza la suya. La pregunta lo alcanzó de lleno. Era la única que temía. Definir si su gesto era acto de reparación o nueva forma de control. No supo qué contestar. Pensó en su padre, en la manera en que las generaciones pasan la herencia como cadenas, creyendo que es deber. Pensó en Benjamín, en la timidez con la que a veces los hombres resuelven una crisis obligando a otros a cargar con la deuda. Y pensó, sobre todo, en la mirada que había detenido el tiempo el día que el velo se levantó. El viento comenzó a soplar con un tono distinto hacia el final de esa semana, pesado, cargado de humedad, como si trajera algo más que la lluvia. Los animales se inquietaron. El cielo se cubrió con una tela gris y densa, que asomó a lo lejos como una promesa de cambio. En la llanura, los hombres miraron al horizonte y ajustaron las riendas. Brígida ordenó que se cerraran las puertas, que se aseguraran las cosechas. El pueblo habló de la tormenta como si fuera un augurio. Ezequiel sintió en el pecho una síntesis de sus días, la decisión del contrato, la delgada línea de la responsabilidad, el peso de la casa. Tenía que tomar decisiones rápidas para proteger la hacienda. No podía permitirse indecisiones. Sin embargo, algo en la idea de la tormenta le recordó que la naturaleza no atiende jerarquías. Los vientos igualan. Había en eso una lección que su conciencia empezaba a aprender. La noche en que las nubes se cerraron sobre la tierra, la gran tormenta llegó con furia. La lluvia golpeó los tejados con fuerza, como si quisiera barrer la suciedad de los plátanos y de las conciencias.
En la cocina, las velas se doblaron y el olor a tierra mojada entró por las rendijas. Brígida, obstinada en su función de guardiana, se movía de un lado a otro con órdenes y reproches, pero la furia del viento no se doblegaba a la disciplina humana. Los criados buscaban refugio, algunos animales se encabritaron, los más débiles temblaban. Fue entonces, en medio del estruendo, cuando la rutina de la casa se quebró de la manera más simple. Un rayo partió una de las tejas del granero. Las hojas de metal resonaron como un cajón abierto. El chispazo prendió una paja. Un potro recién nacido en los corrales, asustado por la tormenta, se soltó y corrió desbocado hacia el patio. Dos voces se cortaron en el viento, la de Severiano, que corría tras el animal, y la de un joven peón que gritaba que el potro había golpeado a la chica que estaba cerca del corral. Leona había ido al corral para acercar heno al potrillo. El animal, asustado, había retrocedido y en su ímpetu había empujado a la joven contra la madera. Nadie pudo evitar el momento. Un golpe seco y la chica cayó, el barro mezclándose con la sangre en su rodilla. No fue una herida mortal, pero la tormenta, que había sacudido ya tantas cosas, puso en primer lugar la fragilidad humana. Ezequiel llegó en ese instante en que uno no elige ser observador. Al ver a Leona en el suelo, su cuerpo olvidó las formalidades. No fue el señor que impone la distancia, fue un hombre que, sin pensarlo demasiado, la cargó en brazos con la torpeza de alguien que no está acostumbrado a sostener a otro en tal cercanía. La humedad empapó su camisa. El olor de la lluvia se mezcló con la sangre del barro. Los dos cuerpos, por un momento, quedaron excluidos de la casa y de las reglas. Severiano trató de auxiliar con orden, pero fue Ezequiel quien dictó la dirección, al cuarto principal, donde la calma era mayor y las manos estaban mejores dispuestas. Brígida protestó de inmediato. «Eso no es lugar de ella», dijo, pero la palabra no llegó a herir esa tarde. La tormenta ya había cumplido su tarea de desordenar. En el cuarto, el silencio fue distinto. No había órdenes ni rescates, solamente la presencia íntima de aquellos dos. Ezequiel, observando la rodilla hinchada y el barro incrustado en la piel de Leona, sintió una compasión que no le exigía perdón. Se arrodilló para limpiar la herida y por primera vez no miró la acción como a una transacción. Leona lo dejó hacer con la serenidad de quien sabe que el cuidado no anula la independencia. «No pretendo que esto nos cambie todo de mañana», murmuró ella con voz rasposa. «Hay cosas que la lluvia no lava». «Sé que no», contestó Ezequiel. «No busco limpiar el pasado con una venda». La frase, pronunciada a media voz, fue más que una respuesta. Fue una admisión de que había algo que no podría resolverse con gestos aislados. Reconoció que la herida de Leona era metáfora y carne, la marca de la transacción, la huella de haber sido dada y recibida como pago. Y en esa noche de viento y barro, la casa, esa enorme máquina social, fue testigo de una conversación que iba más allá de lo práctico. Cuando la tormenta amainó al amanecer, el granero olía a humedad y a paja mojada. El potro, ya calmado, mugía débil entre las sombras. Afuera, la llanura se veía como si alguien la hubiera lavado. La luz era clara, afilada. Ezequiel y Leona salieron juntos a comprobar los daños. No hablaban mucho. Los silentes se dicen tantas cosas como aquellos que no se callan. En el trayecto hacia el granero, Ezequiel la observó con un interés nuevo, casi tembloroso. No era deseo, ni tampoco mera curiosidad. Era un deseo de comprender la profundidad de la persona que estaba frente a él, sin que ese deseo quisiera poseer. Leona, por su parte, cargaba en su mirada la evidencia de que aquel cuidado no la convertía en cosa. Había en su porte algo que lo invitaba a aprender a mirarla de otra manera. Había también un filo que le recordaba que su elección aún estaba por hacerse. La casa, después de la tormenta, quedó con nuevas grietas, madera podrida, tejas rotas, un panorama de reparaciones. Pero hubo otra grieta más difícil de ver, el lugar hueco dentro de Ezequiel. Una grieta que la presencia de Leona comenzó a llenar, no con la sumisión que se esperaría de una mujer comprada, sino con la fuerza que irrumpía a partir de su propia dignidad. Él, que había conocido la autoridad como modo de supervivencia, se encontró intentando nuevas formas de ejercerla, con menos dominación y más responsabilidad.
Hubo quien dijo en el pueblo que la tormenta había sido un juicio divino, que la naturaleza había mostrado su voluntad. Otros la consideraron un desorden más de la vida rural. Para ellos, sin embargo, la verdad quedó sellada en el silencio de dos cuerpos que, tras la lluvia, se miraron y nadie supo decir si lo que se había construido entre ambos era certeza o apenas la promesa de un camino. Unos días más tarde, en una mañana en que la tierra aún exhalaba humedad, Ezequiel halló un cuaderno entre las cosas de Leona. No era un objeto de vanidad, contenía apuntes sobre remiendos, recetas para curar llagas, notas sobre plantas del lugar. En sus páginas había nombres que no pertenecían a la hacienda, lugares, rostros, la anotación de que un hermano la esperaba en cierta estación del pueblo. Ese cuaderno le abrió un mapa que le fue desconocido. Leona no estaba vacía de pasado, tenía historia, familia, una red que la sostenía. Leona, al verlo, sonrió sin rubor. «No soy toda mi desgracia», dijo. «Tengo manos, memoria y poder de decidir». Ezequiel guardó ese cuaderno sin que supiera muy bien por qué. Tal vez, porque en él había algo que le recordó que no era cuestión de limosnas ni de cortesías. Era cuestión de reconocimiento. La vida en la hacienda continuó con su ritmo desigual. Había días en que la rutina parecía calmar las aguas, la ordeña, la siembra, las cuentas. Y otras en que la conversación pública se electrificaba. El padre de Ezequiel, distante y monocromo, empezaba a sospechar que aquello a lo que habían dado inicio podría torcer el curso de su legado. En la sobremesa, con la casa callada, su voz cortaba el silencio como un cuchillo de acero. «No se pueden admitir gestos de debilidad», dijo una noche. Ezequiel no replicó. La decisión de su firma lo recordaba con demasiado dramatismo para discutirla en voz alta. Pero en su pecho algo había cambiado. La debilidad que su padre temía era, en realidad, el peso de la verdad que llegaba de manos de una joven que no aceptaba vivir a costa de la dignidad propia. Así llegaron las semanas. El día a día fue tallando una nueva relación, hecha de cuidados, de intercambio de miradas, de tensiones contenidas y diálogos cortos pero significativos. Nadie en la casa se atrevía a pronunciar la palabra compasión sin que sonara a derrota. Nadie usó la palabra amor en esos primeros tiempos, pero había una presencia que se iba haciendo fuerte, lenta, como el crecimiento de una planta en la grieta del muro. Leona no renunció a su voluntad, Ezequiel no renunció a su hogar. Ambos, sin saberlo, comenzaron a aprender que el respeto exige tiempo. Una tarde en que el cielo se mostró claro y la llanura brilló como una moneda, Leona se acercó al despacho sin pedir permiso. Ezequiel la recibió con la sorpresa de quien no esperaba a un huésped en su reino. Ella lo miró con una decisión que no buscaba suscitar piedad, sino entendimiento. «Quiero trabajar aquí», dijo, «no por obligación, por elección. Si la hacienda me necesita, que sea porque me incluyo, no para llenar huecos que otros han dejado». La frase sonó alta entre las paredes llenas de mapas y facturas. Ezequiel la escuchó y por un momento pensó en su firma en aquel pergamino. Había un abismo entre lo que había acordado y lo que ahora la joven pedía. Un lugar por voluntad propia. «Si quieres participar, lo harás con vos», respondió finalmente, no con la obediencia del miedo. Y así, en un rincón del despacho, bajo la luz que entraba por la ventana y se fragmentaba en polvo dorado, ambos vislumbraron la posibilidad de una relación que no fuese moneda de cambio, sino pacto de respeto. El gesto era pequeño, una oferta, una aceptación. Pero para aquellos que habían contemplado el acto de compra como algo cerrado, la apertura fue una grieta. Fue en ese punto en que la historia comenzó a inclinarse, sin embargo, hacia algo que ninguno de los dos esperaba. En el pueblo, las bocas empezaron a moverse con más decisión, las preguntas tomaron forma. ¿Por qué había sido ella comprada? ¿Qué había detrás de la firma? En la sombra aparecieron rumores de que la operación no había sido tan simple, de que quizá en la transacción había mano extraña, intereses ocultos. Benjamín aún no había llegado hasta la casa de su hermana. Su ausencia, cargada de culpa velada, era el eco más temible para Leona. La voz de ella, cuando pensaba en su hermano, se volvía triste y dura a la vez. «Lo hizo por nosotros», murmuraba, lo que no le impedía sentir la traición.
El día antes de la llegada anunciada de un extraño que traía noticias del pueblo, Ezequiel participó en un paseo por la llanura con Severiano y algunos peones. En el trasiego de las tareas, los ojos del capataz se crucearon con los de Ezequiel y le dijeron con la potencia de la sencillez: «Cuida de ella, no la dejes sola ante los cantos de la plaza». Ezequiel asintió. No era promesa fácil, pero era la que podía dar. A la mañana siguiente, cuando el coche de la posta anunció su llegada, llegó también un hombre con pasos secos que traía recados y noticias. Venía del pueblo, con la lengua lista y los bolsillos llenos de historias. Dijo que Benjamín Carrasco andaba por la estafeta, que tenía algo que contar. La mención del nombre hizo que Leona palideciera. Ezequiel, por primera vez en días, sintió un vértigo que no tenía que ver con la hacienda. Era la sospecha de que, detrás de la transacción, podía haber más piezas que todavía no aparecían sobre la mesa. Aquella tarde, en el patio, con la luz lacia del otoño cercando la hacienda y el viento trayendo olores de tierra mojada, Leona esperó la visita que cambiaría la atmósfera. Fue un tiempo de espera en el que ambos se encontraron más de una vez en la cocina, con las manos ocupadas en pequeñas faenas, mirándose de soslayo. No sabían que llegaría con Benjamín, pero sabían que la verdad, si era verdad, no se ocultaría por mucho tiempo. Y así, cuando el carruaje apareció en la entrada y un hombre bajó con una bolsa cerrada a la cintura, la cámara de la hacienda pareció contener la respiración. La figura era delgada, con el pelo pegado por la lluvia que aún quedaba en el pelaje del caballo. Benjamín Carrasco se acercó, con la mirada velocísima, y en su rostro se mezclaban el alivio y la culpa. No habló a la entrada, se detuvo apenas, dejando que la casa, con sus tonos, sus olores, sus historias, le dijera algo que la lengua todavía no podía. Ezequiel observó la escena, consciente de que aquello que se diría en breve podía romper lo que con tanta dificultad se había empezado a construir. Leona, por su parte, respiró hondo y caminó hacia su hermano. Sus manos se rozaron, y en ese roce se probaron nombres y acusaciones que aún no estaban dispuestas a pronunciarse. Se abrieron puertas para palabras que esperaban ser dichas, pero en el momento en que Benjamín apretó la mano de su hermana y la miró con una mezcla de súplica y vergüenza, algo en el aire cambió. La casa se llenó de un silencio que no era de paz, era de una tensión nueva. Todos los hilos que hasta entonces habían estado sueltos empezaron a tensarse. Y fue en esa tensión que un secreto, ansioso por ver la luz, comenzó a deslizarse hacia la superficie. El secreto no tardó en desnudarse de excusas. Benjamín, con las manos aún manchadas de tierra del camino, no vino a pedir clemencia ni a explicar con retórica lo que ya dolía. Trajo papeles, nombres y fechas que no dejaban sitio a la duda. En una hoja, la letra del notario coincidía con trazos que aparecían también en otras facturas. En otra, una minuta indicaba pagos hechos a discreción, anotaciones en tinta sobre quién debía recibir la suma por concepto de servicio. En un sobre cerrado, cartas dirigidas al anciano de la casa de Montoya ordenaban la operación como si fuese un apunte contable más. Cuando Benjamín dejó caer aquellos documentos sobre la mesa de la cocina, el gesto resonó como si se hubieran abierto puertas antiguas. La habitación, de repente, se llenó de su propia respiración. El cloqueo de la leña, el rumor de los criados en el corredor, la voz baja de Severiano que intentaba ordenar la confusión. Benjamín no buscó excusas. Su rostro, marcado por el esfuerzo de quien carga culpa, habló antes que sus palabras. «No vine a limpiar mi nombre», dijo. «Vine a mostrar lo que hice y lo que me hicieron. Fue mi mano la que firmó por miedo, fue la otra la que concertó la cuenta. Mi hermana no era moneda». Ezequiel tomó una de las cartas con gesto metálico. Las letras, firmes y precisas, directas como una orden de siembra, no dejaban resquicio. Habían instruido la compra como quien manda traer semillas, elegir, contar, pagar. No había ni una palabra sobre la voluntad de Leona, ni una firma que mostrara consentimiento más allá de la rúbrica impuesta. El rostro de su padre, en su memoria, se volvió un relieve más nítido y oneroso con cada línea leída. La noticia corrió por la hacienda, no como rumor liviano, sino como vendaval. Algunos trabajadores se acercaron a la cocina.
Otros se quedaron en sus sitios, evitando mirar a la mujer que durante semanas había soportado la sombra de la casa. Brígida, que hasta entonces había sostenido con uñas la noción de orden, apenas pudo sostener la mirada de Benjamín. Su boca se cerró como una puerta que la lluvia empuja desde fuera. Intentó explicarse. Fue contención y luego silencio, como si no hubiera justificación para lo que había ocurrido. Ezequiel, por su parte, sintió que la certidumbre que había servido de apoyo a su vida se convertía en puente roto. Firmar había sido, lo supo con una claridad atroz, un gesto que lo había convertido en cómplice de algo que lastimaba. No buscó excusas ni silencios cómodos. En su interior algo cambió de forma radical. La vergüenza dejó de ser un rumor y pasó a ser mandato de acción. No podía simplemente dejar que la casa siguiera funcionando con aquella sombra. La reparación, pensó, no podía ser un acto clandestino, tendría que ser público y contundente. Benjamín explicó cómo la maniobra se había urdido, su propia aprehensión por la deuda familiar, la presión de acreedores que no entienden nombres sino balances, la promesa de que con ese pago se saldaría la cuenta de la cosecha. No buscó excusas, trajo nombres, y con ellos, la confesión de que habían usado documentación que facilitó la función de aquel acuerdo. El pueblo, que siempre tiene memoria para los chismes, pronto tuvo también imágenes. La lista de testigos que había firmado el pergamino con menos certeza que la que exige un contrato legítimo. Ezequiel no se refugió en la administración ni en la costumbre paternal. A la tarde siguiente, sin mediar mucha ceremonia, envió avisos a figuras clave del vecindario, al cura, a la maestra, a algunos de los comerciantes. La intención no era convocar un juicio formal en la plaza, sino poner sobre la mesa la verdad y obligar al paisaje social a mirarla. Quería que fuera público, no para escarmentar a Leona, sino para que la injusticia no pudiese subsistir en la sombra. Cuando el sol empezó a declinar, la casa de Montoya se llenó de gente que no buscaba espectáculo sino certeza. Vecinos que habían guardado silencio vinieron a escuchar. El hombre del notario cruzó el umbral con paso firme, como quien porta un sello que no se permite la mentira. El patio, que días antes había sido escenario de miradas recelosas, se transformó en tribunal natural. Allí, frente a la mesa con la lámpara vieja, Ezequiel puso sobre la mesa tanto la firma original como las pruebas presentadas por Benjamín. La lectura pública fue sobria. No hubo gritos teatrales ni adulaciones. Las voces se mantuvieron en el tono duro de quien expone hechos. Fechas, cantidades, testigos. El notario, con la cabeza inclinada por la culpa de la firma repetida, admitió que algo en la tramitación no había sido honesto, que había indicios de que la operación se había realizado por órdenes que rebasaban lo administrativo. La maestra del pueblo, con la mirada firme, hizo notar que la ley, si bien no era perfecta como un instrumento humano, exigía un consentimiento que no aparecía en el contrato. El padre de Ezequiel, cuando lo llamaron para dar explicaciones, llegó con la postura habitual de quien espera que el mundo se doblegue a su nombre. No pronunció la verdad con humildad. Negó las acusaciones con la voz dura de quien cree todavía que la costumbre lo absuelve. Hubo insultos contenidos, justificaciones y el intento de borrar el acto con la palabra necesidad. Pero la evidencia hablaba por sí misma. Las anotaciones, las cartas, la concordancia de fechas. Ante la mirada de los allí reunidos, su figura empezó a encoger. Ezequiel no buscó la humillación pública de su padre por sadismo, buscó limpieza. Con la calma que da el dolor que se ha transformado en decisión, declaró que el contrato sería nulo. No lo hizo en un gesto simbólico y privado, lo hizo frente a la comunidad, ante los testigos, porque la reparación debía verse y no solo pensarse. Sacó el pergamino, lo alzó como quien muestra un objeto maldito, y con las manos que tantas órdenes habían dictado, lo rompió en dos. «No reconozco este papel», dijo Ezequiel con voz que no tembló. «Fue firmado con el propósito de ocultar una deuda con un rostro humano. Aquí no hay consentimiento. Lo que se hizo estuvo mal, y yo asumo mi parte. No permitiré que se prolongue». Hubo murmullos, silencios, hasta lágrimas. Para muchos fue un acto imprevisto, la ruptura de una costumbre que había parecido inamovible, y para Leona fue, sin duda, un símbolo de verdad. Pero ella no buscó la gratitud de Ezequiel ni aceptar un perdón que no pedía.
A su lado, Benjamín sostenía la mirada a su hermano con la suavidad de quien finalmente ha confesado y espera la consecuencia. La decisión de Ezequiel abrió una vidriera de consecuencias. Algunos vecinos aplaudieron. Otros, más conservadores, hablaron de escándalo. Brígida, que había administrado la casa con la convicción de proteger un linaje, contuvo en su ser la conmoción. Su primera reacción fue de enfado por la pérdida de control. Luego, lentamente, la dureza de su juicio se ablandó. No fue inmediato ni limpio. El proceso de aceptar que una mujer a la que había despreciado ahora se ponía en pie con la razón fue largo y estuvo lleno de resistencias. No bastó con la anulación. Leona exigió algo que no se compra ni se concede por caridad. Exigió participación, voz y reparación simbólica que no la redujera a un título. No buscó venganza. Quería, con palabras claras y voz firme, que se reconociera su autonomía y que se le permitiera decidir su destino sin la sombra de la obligación. En la misma noche de la ruptura, convocada de manera austera en el patio, Leona habló. No dio un discurso apartado de la emoción. Habló desde sus recuerdos, desde su cuerpo que había llevado el peso de una firma, desde el que aún guardaba un rasguño en la rodilla por la tormenta. No pidió castigos. Pidió reconocimiento y la posibilidad de construir su vida sin estar atada a la deuda ajena. No vine a que me liberen para seguir atada a la compasión, dijo. No seré la reparación de nadie. Quiero trabajar con mi nombre, participar en las decisiones de este lugar y, sobre todo, que mi voz cuente. Si alguien quiere ofrecerme algo más que condenas, que lo haga con honestidad. No quiero favores, quiero derechos. Su discurso cortó la noche como una navaja de luz. No hubo aplausos automáticos, hubo respeto. La petición era sencilla y por eso mismo radical. No buscaba sustituir una humillación por otra forma de dependencia. No quería que la anulación del contrato se convirtiera en moneda de intercambio. Exigía un lugar digno. Ezequiel, frente a la comunidad, escuchó. Allí donde antes pudo haber paternalismo, vio la claridad de una petición que no se contentaba con migajas. Su padre, sentado en un extremo del patio, presenció el cambio del aire social. Para él, perder la razón implicaba perder algo más que una firma. Implicaba perder la ilusión de control absoluto sobre una casa que, desde siempre, había servido para reproducir su voluntad. Ante lo expuesto, Ezequiel ofreció una propuesta concreta: asumir ante la comunidad la responsabilidad de reparar lo hecho en la medida de su fuerza, poner recursos a disposición para que Leona pudiera decidir si quería quedarse y en qué condiciones, solicitar a la autoridad del pueblo la invalidez formal del contrato y exponer públicamente la maniobra. No pidió que la gente olvidase, pidió que la justicia tuviera rostro y no se vendiera en secreto. No buscó héroes ni laureles, buscó poner la verdad bajo la luz. La mañana siguiente llegó con su rumor tenue, pero con la claridad de quien no quiere posponer las cosas. Se hicieron gestiones, se firmaron actas que registraban la nulidad provisional del acuerdo, vinieron, días después, hombres con la investidura capaz de sellar la nueva situación. No era un arreglo completo, las heridas sociales no se cierran con papeles. Pero era un paso oficial, visible, pensado para que los actos no quedaran en la penumbra. Aún así, la comunidad no dejó de mirar a Leona con la curiosidad propia de quienes observan una transformación. Algunos la miraban con ternura, otros con desconfianza. Brígida, que no halló la manera de reconciliar su propio orgullo, continuó ejerciendo su autoridad con una mezcla de rigidez y recelo. No fue inmediato el reconocimiento, las costumbres arraigadas no cambian con un decreto, se modifican con días, con decisiones repetidas, con actos cotidianos que confirman un nuevo orden. Fue por eso que Leona, cuando la noche empezó a caer y la humedad afiló los contornos de la casa, sintió la necesidad de decidir por sí misma. No lo hizo en la cocina, ni ante la mesa del despacho, sino entrando en la habitación que brevemente había ocupado. Allí, con la luz amarilla de la lámpara y el silencio que solo da la noche, desempacó una bolsa pequeña. No tomó muebles ni joyas, se llevó el cuaderno de apuntes, algunas prendas simples y una cajita con semillas que había guardado desde el día en que dejó su casa. Era el equipaje de quien decide a partir de lo verdadero. Al verla preparar la maleta, Ezequiel se quedó en el umbral.
No hubo interrogatorios. Hubo, sí, la disciplina de la espera. Leona no pidió que la retuviera por clemencia, ni quiso que su permanencia fuese sujeto de una promesa vacía. La posibilidad de marcharse estaba real. Era su derecho elegir partir con el nombre intacto o quedarse en una casa que necesitaba cambiar. Si te vas, dijo Ezequiel con voz que no buscaba retenerla a la fuerza, lo harás por lo que deseas. Si te quedas, que sea por lo mismo. Ella lo miró con la serenidad de quien ya había aprendido a medir las palabras. No me iré por compasión a cambio de favores, respondió. Me quedaré si en esta casa puedo ser algo más que la sombra de un contrato, si mis manos cuentan, si mi juicio pesa, si puedo decidir. La conversación fue breve porque ambos sabían que los largos discursos a menudo niegan la verdad. El amanecer siguiente sería la prueba. Si ella tomaba la maleta y se marchaba, el gesto sería definitivo. Si se quedaba, lo haría por voluntad propia. Esa noche, la casa pareció contener la respiración. Cuando la madrugada comenzó a incluir colores de frío y luz, Leona cruzó el patio con la maleta en la mano. La escena fue anodina para cualquiera que no conociera las profundidades del gesto. Una mujer con su equipaje, en la penumbra, los grillos aún tibios. Pero para quienes habían sido testigos de la compra, de la tormenta y de la ruptura del pergamino, la escena era un final posible y una bifurcación compleja. Ezequiel la acompañó hasta la entrada. No la sujetó, no la suplicó, se quedó a distancia prudente, como quien respeta el poder de la decisión ajena. A su lado, la hacienda se extendía en sombras largas. Al frente, la llanura esperaba, indiferente, con el rumor del viento viejo. «Quiero saber una cosa», dijo ella, con la maleta apoyada en el suelo. «¿Qué harás desde ahora?» La pregunta no era retórica, pedía acción. Ezequiel la miró y respondió con la sencillez de quien ha descubierto que el respeto exige obras y no palabras. «Voy a reconstruir lo que dañé, no con palabras, sino con actos. Cambiaré la manera en que se gobierna esta casa. Tus decisiones contarán. Habrá un lugar para los que trabajan, y mi padre tendrá que asumir lo que hizo. No voy a usar la injusticia de antes como excusa para imponer nada. Te pido que me permitas demostrarlo». Ella asintió, pero no como quien firma una tregua sin mirar. Como quien acepta una posibilidad en la que seguir vigilante. «Me quedaré», dijo por fin. «Pero no por ti, sino por lo que podemos ser juntos si yo tengo voz en ello. No quiero que esto sea la redención de nadie, quiero que sea un pacto consciente». El sol asomó en ese instante, como si el mundo esperara la resolución para recuperar su color. La luz pegó en la maleta, en las manos de ambos, en el polvo que se levantaba entre sus pies. No hubo gesto grandilocuente. Hubo, en cambio, el entrelazarse de dedos que no tenían prisa por abrazar, sino por tocar con deliberación. No era un beso, ni una confesión de pasión inmediata. Fue la facta simbólica de una elección compartida. A partir de ese amanecer, la casa se movió con otras reglas. Leona, por su parte, no se acomodó en el rol que otros le ofrecían. Participó en las reuniones, pidió ser parte del consejo que decidía sobre siembras y empleos, y propuso crear un pequeño taller para enseñar oficio a las mujeres del pueblo. Sus sugerencias, muchas veces prácticas y otras tantas poéticas, empezaron a cambiar la rutina. No todo fue armonía. La resistencia de Brígida, la suspicacia de algunos vecinos, las heridas que tardan en cerrarse, todo eso continuó presente. Pero la presencia de actos constantes fue la medida de la verdad. Ezequiel, por su parte, se mostró en la tarea de permitir. Aprendió a preguntar, a no dar por sentado, a dejar que las decisiones se negociaran. Se encontró en la incomodidad de perder el privilegio de decidir por todos, y en esa incomodidad comprendió que gobernar no es mandar, sino custodiar. No borró el pasado, ni pretendió transformarlo en una epifanía simple. Trabajó, día a día, para que la hacienda tuviera protocolos de respeto, para que la anulación del contrato se materializara en cambios tangibles, jornadas menos duras, salarios revisados, respeto por las voces de las mujeres. Benjamín, aunque su culpa lo siguió acompañando, encontró una forma de resarcir. Se ocupó de las cuentas, devolvió parte del dinero que había movido con su firma apresurada y apoyó a su hermana en la organización del taller. No buscó redención fácil.
Encontró, en el trabajo humilde, la disciplina de la reparación. Severiano continuó siendo el puente entre el campo y la casa, protegiendo, más que por costumbre, por convicción. La figura del padre de Ezequiel, sin embargo, no cayó en un juicio trágico de novela. En la plaza, frente a la gente, quedó sin el soporte del silencio que había utilizado. Desde entonces, vivió la vergüenza de ser llamado a cuentas. Sus pares, que habían esperado siempre su palabra como ley, ahora lo miraban con distancia. No hubo linchamiento. Hubo, más bien, una retirada de prestigio, la pérdida de los privilegios que antes acompañaban su nombre. Con el tiempo, él mismo se vio obligado a mirar sus manos. Las marcas de mandatos que creyó prestatadas se le volvieron peso. En la hacienda, la relación entre Leona y Ezequiel fue, durante meses y luego años, una construcción menuda y constante. La imaginación del amor, si acaso la palabra servía, se forjó en el trabajo cotidiano, en un consejo convocado por la tarde para decidir la siembra, en la manera en que discutían el precio del trigo, en las tardes en que Leona enseñaba a las mujeres a coser y organizaron una pequeña feria del pueblo para vender el trabajo hecho en el taller. Había ternura en los gestos mínimos. Un vaso de agua cuando se trabajaba en el calor. La mano que sostenía la otra al bajar las escaleras después de una noche de lluvia. No fue la compensación por un daño ni la culminación de una épica romántica. Fue la política de una convivencia elegida. La gente del pueblo, a su ritmo, empezó a incorporar el cambio. El taller de Leona se convirtió en un lugar de encuentro donde se aprendían oficios y se compartían historias. Los niños que antes habían corrido pensando que la vida era una herencia de papeles, ahora veían que se podía decidir un destino distinto. Brígida, que al comienzo resistió, comenzó a ceder ante la eficacia de la nueva organización. Aprender a trabajar con una mujer que ya no era una amenaza, sino una dirigente competente, fue un aprendizaje largo y contradictorio, pero no imposible. No todo fue reconciliación. Algunos pobladores siguieron vociferando su desconfianza, otros no aceptaron los cambios. Sin embargo, la vida común siguió, y con cada día que pasaba sin un acto que violentara a Leona, se asentaba una nueva normalidad. Hubo, eso sí, momentos en que la memoria regresaba con violencia. Leona guardaba cicatrices, no solo en la piel, sino en la memoria. Había tardes en que el ruido del viento la hacía volver a la noche del golpe, y otras en que la firma del pergamino la visitaba como una sombra. Fue por eso que, además del trabajo público, ella inició encuentros privados con otras mujeres que habían sufrido humillaciones. Creó un círculo donde se contaban, donde la dignidad se reparaba con palabras, no con silencios. No buscó reescribir su historia en términos de victimismo, buscó dotarla de sentido y de apoyo donde antes no lo hubo. Ezequiel, por su parte, combatió el orgullo que a veces intentaba volver. Aprendió, con esfuerzo, a pedir perdón sin convertir el acto en un signo de debilidad. Confesó ante los que trabajaban la casa su error, no para recibir absolución, sino para asumir trabajo. No esperó que todo se arreglara de la noche a la mañana, sabía que las palabras sin obras pueden ser una nueva forma de manipulación. Los años, con su paciencia, hicieron lo que las decisiones firmes no pudieron hacer de inmediato. Transformaron la hacienda, no en un Edén perfecto ni en la utopía de nadie, sino en un lugar donde la voz de quienes trabajaban comenzó a contar. Las decisiones se tomaron en asambleas en las que Leona tuvo asiento, se reformaron horarios, se estableció que las mujeres tendrían una paga equitativa en las faenas que antes se consideraban tareas menores. Ezequiel supervisó con menos mano dura y más disposición a escuchar, y su figura, lejos de empequeñecerse, se alargó en otra dirección, la de quien procura el cuidado justo. La noche en que, años después, la hacienda celebró la primera feria de la cosecha, en la que participaron mujeres con sus telas y productos, el ambiente fue distinto, el olor del pan, las risas, las voces de quienes ofrecían sus cosas, todo hablaba de una casa que ya no era testigo de una sola voluntad, sino de muchas. Ezequiel y Leona caminaron entre los puestos sin estridencias, con el gusto sereno de quienes han elegido construir algo juntos. Se detuvieron junto a una mesa donde niñas aprendían a hilar. Leona, con paciencia, mostró la aguja.
Ezequiel la observó con la mirada del que comprende que el mundo ha cambiado y que ese cambio no lo reduce, lo cuestiona, lo enriquece. Una tarde, ya con el otoño como viejo conocido, los dos salieron a la llanura. Caminaban despacio, sin prisa, con las manos a la vez sueltas y próximas. El viento levantó polvo que giró en remolinos dorados. Allí, bajo el cielo abierto, se detuvieron. No hubo palabras grandilocuentes, ni promesas que aspiraran a borrar el pasado. Hubo, sí, una certeza tranquila. Habían elegido, repetido día tras día, la compañía que ahora les parecía natural. Tu mano no es compra ni pago, dijo Ezequiel, con la voz que ahora pocos reconocían como la del hombre que un día firmó sin mirar. Es alianza. No espero que me perdones por palabra, espero que me midas por lo que hago. Ella sonrió, esa vez no por silencio resignado, sino por el alivio de que la intención y la acción coincidieran. Entonces hagamos que la hacienda sea algo más que historia de unos nombres, respondió. Que aquí aprendan que el respeto no se vende ni se compra, se ejerce. El polvo volvió a posarse lentamente en sus botas. El sol, que ya empezaba a declinar, cubrió la llanura de un color cálido. La hacienda, que había visto tantas estaciones, se convirtió otra vez en testigo, de miradas que habían cambiado, de leyes que se habían roto, y de una elección que se renovaba cada día. No todo había sido redención milagrosa, ni solución inmediata. Había trabajo arduo, noches en vela, decisiones que incluyeron renuncias y confrontaciones. Pero la línea principal, la que partió de la compra y llegó al descubrimiento que lo cambió todo, se había trazado. En el silencio del crepúsculo, Leona y Ezequiel entrelazaron las manos como gesto pequeño y definitivo. No fue propiedad ni dádiva, fue pacto, el tipo que se forja con respeto y con la libertad intacta. La casa los observó. La llanura guardó la imagen como si ésta, de algún modo, fuera capaz de enseñar a quienes vendrían después que la voluntad propia es el único cimiento que merece ser honrado. Si esta historia te ha llegado al corazón, compártela con alguien que crea en la libertad y en el valor de elegir. La noche se cerró sin estridencias. Afuera, los grillos retomaron su viejo ritmo. Dentro de la casa, la luz de la cocina era una lámpara que no pretendía alumbrar verdades absolutas, sino guiar pasos. Las decisiones siguieron, como siempre, siendo pequeñas. Una palabra justa, una paga equitativa, una mano ofrecida en el momento de la lluvia. La transformación no borró las cicatrices, las hizo visibles, y con ello las enseñó a cuidarlas. Y la mirada que detuvo el tiempo el día del velo, esa que no se sometía ni se humillaba, permaneció viva en la memoria de ambos, recordatorio de que la dignidad no se negocia. Al amanecer, cuando el sol aún no había calentado la llanura, un niño del pueblo corrió hacia el potrero con un trozo de tela. Leona y Ezequiel, desde la galería, lo vieron jugar. Aquella imagen pequeña, cotidiana, era la promesa más honesta. La de un lugar que, habiendo conocido la injusticia, decidió levantar otra forma de vida. La hacienda, antaño símbolo de manos que dictaban, se hizo testigo de un pacto nuevo, frágil y por eso mismo, verdadero. El polvo volvió a asentarse. El mundo siguió girando, y ellos, ya sin la urgencia de demostrar, trabajaron en silencio para que el mañana tuviera menos voces rotas y más nombres propios.